Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días Manolo y nuestra audiencia. Vamos allá con lo que hay, que no es poco. Bueno, siempre hay noticias. Siempre. Juanma Moreno y la Sierra de la Culebra, las dos caras del PP, es decir, Partido Popular. Sí, señor. Pues cuénteme usted dirá. Pues no sé, se me ocurría ponerlo junto porque son las dos caras de la moneda del PP, ¿no? A Es ver, decir, por un lado el triunfalismo de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, bueno, mayoría absoluta entre poco más de la mitad de población, porque ha habido un 52% de votantes y casi un 50% de abstención, o sea que dices que la mayoría absoluta de los andaluces, no, los andaluces que votan, que son la mitad. la Y mitad luego, es que la mitad de los andaluces que tienen derecho a votar, que ni siquiera es la mitad de los andaluces, claro. exactamente, sí, claro. Bien, Los menores de 18 no cuentan. Bueno, pues eso, por un lado el triunfalismo del PP en Andalucía y por otro lado la bronca que tienen montada en Castilla y León, poco después de empezar el gobierno del PP y Vox, que hemos podido comprobar donde han llegado a la primera ocasión un poco complicada que han tenido, ¿no? Que ese ha sido el incendio forestal de la Sierra de la Culebra. O sea que en pocos días hemos visto la cara y la cruz del PP y hemos podido ver en un sitio donde ya está gobernando, pues cómo se las gastan, ¿no? Se ha montado una gorda, en Zamora han salido a la calle clamando contra la gestión de Mañueco y tenían una consigna que me hizo mucha gracia, de que decía, pasamos de España vaciada a España calcinada. O sea, que menos mal que está vaciada y así al menos no ha habido víctimas mortales. Bueno, pues ha habido una concentración muy numerosa reclamando que se asuman responsabilidades políticas por la gestión del incendio, que se ve que ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. Resulta que los planes de incendio los habían activado para empezar el 1 de julio. Es decir, que si hay ola de calor en julio, a ellos les da igual. La burocracia es así. Si el plan es de vigilancia y tal empieza el 1 de julio, pues la culpa la tiene el calor, que no haga calor cuando lo toca. Bueno, claro. ¿A quién se le ocurre arder en junio si en no, junio, no tocaba? sabiendo cómo sabían los rayos que cayeron, que no estaba activado el plan de emergencia. Pues nada. Bueno, entonces más que nada la reflexión un poco iba por ahí, ¿no? Porque a la hora de hacer mítines y preparar programas electorales todo es maravilloso y vivimos en el mejor de los mundos. Pero cuando la política institucional tiene que bajar a la realidad, cuando hay una situación complicada como ha sido el incendio forestal de Zamora, pues ahí es donde se ve la cara real de lo que son capaces y lo que les interesa y lo que no. Es decir, ellos, eso no les va a dar ninguna rentabilidad, no tienen elecciones cerca, pues bueno, si el plan está para julio, da lo mismo. Entonces, bueno, en la concentración esta han señalado claramente, a pesar de que las elecciones en Castilla y León, como ya dijimos en su día, habían sido bastante curiosas, porque si recordamos habían aparecido unos partidos provincialistas, y Vox, perdón, el PP que se las prometía muy felices con mayoría absoluta, pues no ha tenido más remedio que meter a la bicha en el gobierno, ¿no? Han tenido que meter a Vox en el gobierno y bueno, les están dando por todos los lados. Es decir, concretamente están tomando decisiones por su cuenta, sin contárselos ni siquiera a Mañueco, incluso en el ámbito laboral, es decir, que se están comiendo los sapos a paletadas, los señores del PP. Pero bueno, ellos sabrán, había que mandar y había que mandar. Entonces, pues el PP real es el PP que estamos viendo en Castilla y León. Y el triunfalismo andaluz, pues veremos en qué queda cuando tenga que empezar a tomar decisiones reales, porque realmente llevan 3 años de gobierno por ahí, ¿no? Y veremos cómo
cómo se lo montan, ¿no? Porque lo de Zamora ha sido una demostración más, por si hiciera falta, de que la privatización de lo que sea trae malas consecuencias. Concretamente, allí tienen un sistema mixto, público-privado, pero que, como decía hace un momento, se activa al 100% el 1 de julio. Entonces, bueno, en la parte privada hay que tener en cuenta una cosa evidente, de la que ya hemos hablado, hablando de las residencias privadas de mayores, etcétera. Y es que tener más personal son más sueldos que hay que restar de los beneficios, con lo cual van siempre bajo mínimos de personal para ahorrar gastos y maximizar beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues el Fernández Mañueco pues está teniendo que plantar cara, pero Vox lo está ninguneando, está teniendo, como digo, que tragar sapos en cantidad, y que, bueno, y que el PP demuestra una vez más que una cosa es predicar y otra dar trigo, que dice el refrán, ¿no? Porque el incendio ha sido muy grave, ¿no? Es una de las zonas más valiosas de Castilla y León, ¿no? Sí. Y bueno, son unos bosques muy verdes, ¿no? Están muy poblados de árboles y ha sido un desastre ecológico de primera magnitud. Entonces, bueno, pues demuestra lo que puede pasar en Andalucía. Esperemos que en los pinsapos de la Sierra de Grazalema no le dé por caer un rayo, porque si no, el señor Juanma Moreno se las va a tener que ver pues con lo que le ha pasado al señor Mañueco, ¿no? Pero bueno, si no es así, pues nada, mejor tendremos 20 años de gobierno del PP y bueno, visto lo que hizo el PSOE en sus otros 20 años anteriores, pues nadie le va a notar demasiado. Más de 20 años. Más de 20 años. Sí. El PSOE ha estado más de 20 años, sí. Pero que como no ha hecho ninguna política realmente rompedora y redistributiva, pues tampoco se va a notar demasiado, porque el PP no engaña a nadie. Es decir, bueno, engaña a muchos trabajadores que lo habrán votado, pero está claro qué intereses defiende, y en Andalucía pues hay dos fuerzas fundamentales, que son los señoritos y la Iglesia, y esos no están con el PP, y por lo tanto ni va a cambiar el sistema de latifundios, ni va a cambiar la gestión, ni nada por el estilo. En fin, esperemos que todo vaya bien. Yo tampoco deseo ningún mal al gobierno de Andalucía, ni tampoco al de Castilla y León, claro. Porque en definitiva, si le va mal al gobierno, a ellos les va a dar igual. Pero los que se lo van a pasar mal son las personas más precarias de esas autonomías, sobre todo en Andalucía. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, solo por poner un ejemplo, el paro llega casi al 20%. Y en el caso de los menores de 25 años, al 36% de paro. Es la comunidad o la región con más paro de España y de Europa. Claro, pero eso no lo va a solucionar el gobierno del PP. Entonces, bueno. No van, sus primeras intenciones no van por ese tema. Ya veremos. No, pero si es lo que yo digo, si está claro qué intereses defiende. Es decir, el PP es el partido de los señoritos y de los grandes empresarios y de la Iglesia. Entonces, pues esos son los intereses que defiende. Lo del paro es un problema para ellos secundario. Y si encima resulta que hay mucha gente trabajadora y los vota, ellos sabrán por qué, pues bueno, no tiene ningún problema. Van a seguir así durante toda la legislatura, y encima te los tienes que aguantar en plan triunfalista. Bueno, yo no los aguanto mucho, porque cuando veo salir al Juanma Moreno dándose palmadas en la espalda con el Feijóo, yo digo, bueno, apaga y vámonos, y cambio de tema. Pero vamos, se lo van a pasar, si algo no lo remedia, se lo van a pasar muy mal, sobre todo porque los resultados de la izquierda han sido absolutamente catastróficos. Sí. Es decir, entre los dos partidos de izquierdas, y cuando digo de izquierda no incluyo al PSOE, claro, no han sacado ni la mitad que Vox. Es decir, han sacado uno 5, el otro 2. Y Vox ha sacado 15. Es decir, con todas las izquierdas,
supuestamente, que recordemos que uno de ellos era ya una coalición de todos los partidos de izquierdas, menos la izquierda anticapitalista que iba por su cuenta. Sí. Pues entre todos 7 diputados, con lo cual no van a poder ni molestar, van a estar allí en el Parlamento andaluz de convidados de piedra, tragando todo lo que tenga que tragar y todo lo que disponga el señor Juanma Moreno, y bueno, o sea, la situación es realmente catastrófica. ¿Y cómo ves tú el que la izquierda del PSOE, es decir, lo que en teoría es la izquierda que se debe de juntar, o que propone la señora Yolanda Díaz, que se junte, que sume para esa alternativa a nivel nacional? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que va a influir todo esto o no? El futuro es imprevisible. Vale. Pero yo no le auguro ningún éxito espectacular, ni siquiera como lo que ha tenido Vox desde las últimas elecciones. Es decir, yo creo que la izquierda está de capa caída, que en gran parte por culpa suya, es decir, por ser incapaces de tener un discurso único y coherente, y yo no creo en los milagros. Entonces, la señora Yolanda Díaz, militante de comisiones y del PC, no viene de nada nuevo, ni siquiera lo que hicieron los de Podemos aprovechando los restos del 15M. Es decir, eso de sumar, a mí me suena a operación matemática elemental más que otra cosa, ¿no? Es decir, ¿sumar qué? ¿Y cómo? ¿Y en base a qué? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Porque yo lo único que sí que estaba totalmente de acuerdo con un comunista, que era el señor Anguita, era la famosa frase de programa, programa, programa. Es decir, dejémonos de retóricas, dejémonos de ideologías metafísicas y vamos a ver qué es lo que proponéis en concreto, es decir, el programa. Pues yo me comprometo a hacer esto, esto y esto, en un sentido de progreso social, digamos. Entonces, como lo único que hacen son palabras vacías, y eso se ha visto en las elecciones andaluzas, es decir, lo que proponía la izquierda no era nada nuevo ni nada diferente, y no tenían ni siquiera el coraje de unirse para unirse de verdad, no esa unión deprisa y corriendo, cogida con hilvanes para ver si podían presentarse las elecciones, cosa que no les ha servido de mucho, porque el desastre ha sido el mismo que se hubieran presentado por separado. Pero bueno, ya te digo que yo lo veo mal. Lo veo mal porque no consiguen llegar a la gente. Hay mucha, en Andalucía hay mucha miseria, todavía hay una gran parte de población en pequeños núcleos rurales, hay todavía muchos campesinos y jornaleros, y ahí los partidos de izquierda no han sabido dar ninguna alternativa comprensible y creíble, sobre todo creíble, es decir, no se lo han creído. Es decir, habría que ver cuántos de los votos de la mayoría absoluta del PP han sido de clase media y media alta y clase alta y señoritos y empresarios y tal. Yo creo que la mayoría de votos habrán sido de gente trabajadora. Y eso sí que plantea un problema. Plantea un problema para la gente de izquierdas que no ha sabido dar otro discurso diferente que defendiera los intereses reales de esa gente, ¿no? Entonces, pero Rafa, discurso se supone que tienen, es decir, dialéctica para hablar, proponer, prometer, se les supone que saben hacerlo. Entonces el problema tiene que estar en otros sitios que puede percibir la gente, posibles votantes que no les llega, que no les convence, que no les... hombre, es un problema de comunicación. Vamos a ver, hay un problema de base que es, como en tantas ocasiones, la pasta. Es decir, ¿cuánto dinero se habrá gastado en la campaña electoral del PP? ¿Cuánto se habrá gastado el PSOE y cuánto se habrán gastado las izquierdas? Es decir, en el mundo en el que vivimos, en esta sociedad, la propaganda es fundamental. Sí. Entonces, todos los medios de comunicación desde hace meses ya estaban dando por asegurada que no solo en las encuestas, sino en todo tipo de entrevistas y programas de opinión, etcétera, ya daban por sentado que el PP iba a ganar. Entonces, claro,
la gente eso lo va chupando, sobre todo en la tele, que es lo que la gente más ve, y se lo van creyendo. Y llega un momento en que, bueno, se lo han creído y lo votan y ni siquiera tienen muy claro cuál es el programa concreto que propone Lo que han votado. el Moreno. Mm. Claro, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, ponte a la puerta de un colegio electoral y pregúntale a uno de los que salen de votar cuáles son los puntos del programa de su partido que le han llevado a votarlo. ¿Tú crees que alguien conoce algo del programa del PP, de muchos de los que lo han votado? No. Pues entonces, yo qué sé. Lo cual no quiere decir que conozcan el de las izquierdas, porque tampoco han sabido comunicarlo. Por un lado es un problema de dinero, un problema de propaganda y un problema de saber llegar. Es decir, la estrategia para llegar a la gente que han tenido los dos grupos de izquierdas ha demostrado que no ha funcionado, vamos, ha sido un batacazo en todas las reglas. Y luego lo único, ahora no recuerdo el nombre, la señora gaditana, la de la izquierda anticapitalista. Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, exactamente. ¿Rodríguez es de apellido? Creo que sí. Sí, Teresa Rodríguez, Mm. me suena. Pues está muy centrada en Cádiz. Es decir, está muy localizada. Sí. Y después ha levantado una bandera que hace tiempo que no se levanta en Andalucía. Había un partido que era partido andalucista, pero que desapareció. Sí. Y Pacheco, ella... Pacheco, aquel que dijo que la justicia, o que que la justicia era, no sé qué. Pacheco, ¿te acuerdas? El del partido andaluz. Sí, me acuerdo. Sí. Pero que no llegó a tener ningún éxito terminado. Es decir, en Andalucía el nacionalismo no es ni lo mismo que en Cataluña, en Euskadi o ni siquiera en Galicia. Sí. Es decir, en Andalucía el nacionalismo está, bueno, muy poco prendido. A veces, pues en el Día de Andalucía, pues salen con las banderitas y bueno, pero poco más. Entonces, yo creo que a Teresa Rodríguez el nacionalismo no le ha funcionado. No ha funcionado porque en Andalucía no lleva a la gente a votarte, vamos. Uh-huh. Y luego, pues, por último, la última razón es la misma que tenía el PSOE cuando ganaba mayorías absolutas, que es lo que se llama el voto cautivo. Es decir, yo voy a votar al partido mayoritario, que es el que tiene la pasta, el que maneja los presupuestos y el que me puede dar una subvención en un momento dado o pagarme unas peonadas, o en fin, las ayudas que necesiten, que en gran parte de la población andaluza vive de ayudas del gobierno, ¿no? Entonces, pues votan al que gobierna porque siempre le sacarán más que a un pequeño partido que nunca sabe dónde va a ir a parar. Entonces, bueno, pues esa es la situación y yo lo único que pretendía era comparar un hecho concreto como ha sido el incendio forestal de Zamora con la mayoría absoluta de Andalucía. Veremos cuando llegue la hora de gobernar y de tomar medidas concretas, pues mucho me temo que serán las que todo el mundo se espera. Es decir, poco de nuevo. Muy bien. Cerramos este punto y pasamos al siguiente. Vale. Pues nos vamos allá lejos ya, Colombia, la guerrilla al poder. Has titulado. Sí, Colombia lo dejamos abierto porque, si recordamos, era 2 vueltas, faltaba la segunda vuelta y era un resultado muy incierto porque los otros 2 candidatos, había uno populista y otro de derechas, entre los dos sumaban más que las izquierdas, ¿no? Que el partido de Gustavo Petro. Y no estaba nada claro, pero bueno, al final se ha solucionado y han ganado el 50 y pico por cien contra el 47 y pico, vamos, o sea, no ha sido mucho la diferencia, pero ha sido clara, vamos, de hecho los otros candidatos han reconocido su victoria y bueno, pues hay que tener en cuenta que Colombia es un país muy importante dentro de América Latina, es el país más al norte de Sudamérica y es un país muy importante porque es el segundo país del mundo, el primero se lo tengo que mirar, el segundo país del mundo con mayor biodiversidad. Es decir, que
Colombia tiene 3 zonas muy delimitadas, la zona del Pacífico, con la capital, que sería el centro, digamos, de esa zona, que sería Bogotá. El norte, que sería la zona que da al Atlántico y al Mar Caribe, que es donde está Cartagena de Indias. Y luego toda la zona interior, que es la zona andina por un lado, amazónica por otro, y donde más problemas de violencia han habido. Hay que tener en cuenta que Colombia es el país donde más guerrillas han habido en la segunda mitad del siglo XX. Si recordamos algunas, estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril, el M-19, que es en el que estuvo encuadrado el actual presidente, Gustavo Petro, que como sabemos es exguerrillero, y por eso titulaba yo lo de guerrilla al poder, que es mucho decir por mi parte, pero en fin, quedaba bien como titular. No creo que Petro lleve al gobierno lo que propugnaba cuando era guerrillero, pero bueno. En cualquier caso es curioso porque Petro ha ganado en su tercera campaña electoral, es decir, era la tercera vez que se presentaba, y es el primero de todos los candidatos izquierdistas en la historia reciente de Colombia en lograrlo, de los que se han presentado. Y bueno, y a todo esto hay que señalar que de los 8 candidatos de izquierdas que se habían presentado, 3 de ellos fueron asesinados en sus intentos. Es decir, que la violencia en Colombia es muy fuerte, ¿no? O sea, es un problema muy importante. Recordemos que tradicionalmente, ahora quizá no tanto, pero tradicionalmente en la zona interior, la zona de Cali, Medellín, etcétera, era una zona de narcotráfico, era el centro del narcotráfico de cocaína mundial, ¿no? Y bueno, ahora ha disminuido bastante, pero bueno, sigue siendo, la violencia sigue siendo un problema institucional muy importante, ¿no? Bien, pues eso es lo que tenemos, un candidato izquierdista que además ha obtenido casi 3/4 de votos más que su contrincante, o sea que más de lo que le daban las encuestas de intención de voto. Pero bueno, aquí tenemos al señor Gustavo Petro, economista, 62 años y bueno, a partir del 7 de agosto será el nuevo presidente de Colombia. Está la importancia de su vicepresidenta, ¿no? Sí, la señora Francia Márquez, que tuvo unas palabras cuando se conoció la victoria muy bonitas. Dice que dedicaba la victoria literalmente a nuestras abuelas y abuelos, a las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBI, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, y hay que decir que es de raza negra, los que resistieron y los que ya no están. Bueno, bonitas palabras que esperemos que se conviertan en realidades. Es decir, que en un país tan machista como Colombia, que la vicepresidenta levante la bandera por los LGTBIQ y por las mujeres, por supuesto, y por los indígenas, lógicamente, y por los trabajadores como buen partido de izquierda, pues, y por la diferenciación racial. Recordemos que en Colombia Colombia era, en tiempos de la colonia, era el virreinato de Nueva Granada, y ahí era uno de los centros más importantes de esclavismo de toda Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, hay una minoría muy importante de población negra, aparte de que ha sido un país tradicionalmente de migrantes, ¿no? O sea, hay de otros países de la zona, sobre todo de Venezuela, hay también mucha gente que cruzaba el Pacífico. Por ejemplo, hay una colonia importante china,
En fin, es un país muy complejo y, bueno, Petro lo conoce en parte porque es exalcalde de Bogotá, ha estado mucho tiempo en Bogotá. Y su ideología, bueno, es ecologista, es decir, está por luchar por mantener la biodiversidad. Curiosamente, es antitaurino, ha cerrado la Plaza de Toros de Bogotá. Bien hecho. Es curioso. Está, por supuesto, por la sanidad y la educación pública, pero no lo va a tener fácil por la especial división de poderes en Colombia. Pasa algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos con el Tribunal Supremo, ¿no? En el Poder Judicial, el máximo órgano es la Corte Constitucional, lo que aquí sería el Tribunal Constitucional, que consta de 9 magistrados, de los cuales el presidente puede nombrar a 2. Es decir, que si los magistrados son de carácter conservador, como suele ser la mayoría, pues son 7-2, con lo cual cualquier ley recurrida puede ser rechazada, ¿no? La táctica es la de siempre. Si a los partidos de derecha no les gusta una ley que promueva el Ejecutivo, pues la recurren, llega al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y como son 7-2, pues lo tiene claro. Quiero decir que no va a tener un camino de rosas, ni mucho menos, ¿no? Porque además el otro poder, que es el legislativo, es bicameral, es decir, tiene como en España 2 cámaras, el Senado y el Congreso, ¿no? Y en el Congreso hay hasta 8 partidos políticos representados, sin que ninguno, por supuesto, tenga ninguna mayoría clara. Con lo cual, Petro pues, tendrá que buscarse la vida y negociar todos sus proyectos, buscar alianzas. Y bueno, lo único que tiene Petro de momento es el poder ejecutivo, es decir, el gobierno. Tanto el poder legislativo como el judicial lo tiene bastante complicado y bastante enfrente, ¿no? Y es una lástima porque Colombia, a pesar de sus problemas de violencia, es un país que tiene cosas. Hay un ejemplo, por poner alguno, la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria universal es la más alta de toda América Latina y llega hasta un 95% de habitantes, ¿no? Es decir, un 95% de gente tiene su asistencia médica asegurada y gratuita, claro. Entonces, bueno, eso habría que mantenerlo y mejorar todo aquello que se supone que un gobernante de izquierdas, y más en una zona tan deprimida como Colombia, pues debería al menos de intentar, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento se abre un periodo de nuevas posibilidades para Colombia, porque, como digo, es un país que, aunque es muy complicado, es un país, como digo, que tiene muchas zonas distintas con problemáticas diferentes, sí, pero es uno de los más importantes en el contexto de América Latina, ¿no? Entonces, de lo que pase en Colombia dependerá mucho de lo que pase en la zona, en otros países que están teniendo también gobernantes de izquierdas, pero también con muchos problemas. Recordemos Bolivia, pero sobre todo Ecuador, que está teniendo muchos problemas, por no hablar de Venezuela, que eso ya es otra cuestión, pero bueno, y por supuesto Chile, pero vamos, yo creo que mm, por lo menos se observa una cosa evidente y es que está volviendo un poco, un pequeño, un tímido renacer de las izquierdas y están alcanzando el poder en muchos países andinos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pequeño rayo de esperanza, no quiere decir que haya que lanzar las campanas al vuelo, porque como comentaba en el caso de Colombia, las fuerzas que tienen enfrente son muy poderosas y no le van a dejar hacer el programa que llevaba en la guerrilla, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo complicado. Lo veo como lo cuentas. Si, se ha seguido lo de Colombia con más interés que otras veces, quizás por la esperanza que había en lo que ha sucedido. Si por primera vez en mucho tiempo se lograba un gobierno de izquierdas, progresista, ha sido así. Después ha resaltado mucho la importancia de la vicepresidencia, de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no?
lo que significa para mucha población que hasta ahora no tenía, bueno, no pillaba poder ni cercanías con el poder, ni nadie que le estuviera en cuenta desde el poder y desde los gobiernos. Hombre, que una persona negra llegue a la vicepresidencia es Negra insólito. y mujer. Y Y, mujer, además, y lo tiene todo. negra, mujer y de izquierda, es decir, con una trayectoria política y con unas promesas y características sociales que no son las de una mujer negra cualquiera, como pueden haber ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que también hay. Si no negra, por lo menos Bueno, cerca. pero Pero es, negra, pero de clase alta. Entonces, claro, por eso lo quería decir, es decir, que además esa es la clase a la que ha pertenecido y pertenece, ¿no? Bien. hombre, no, yo lo único que decía era que la mayor complicación es que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, tiene frente al Legislativo y al Judicial, con lo cual lo va a tener complicado. A ver lo que le dejan hacer, lo que pueden hacer y si duran el tiempo suficiente para que se noten algún tipo de transformación social y de que ha valido la pena, ¿no? Que ha servido para algo, que no caen a la primera de cambio, ¿no? Esperemos que sea así. Bien, pues pasamos a más cosas. Vale. La miscelánea, noticias más breves que sueles colocarnos aquí en la segunda parte. Y dices que Mónica Oltra dimite. No, no lo digo yo, lo ha dicho ella. Pero no, a ver, es la noticia de la semana. Incapaz de soportar la presión, claro, que le estaban dando por todos los lados. Y ha optado por dimitir. Así que ahora, sin ser aforada, pues teóricamente se acelerarán un poco los trámites judiciales y podrá defenderse adecuadamente. Porque tal como se habían puesto las cosas, no le quedaba otra salida. El hecho de que acabas de decir, de que se aceleren los trámites judiciales, si eso sucede, porque no hay nada claro, los tiempos de la justicia pueden sorprendernos, le vendría muy bien, ¿no? Porque es una de las posibles alternativas que se han barajado, ¿no? Que Mónica Oltra, su caso se vea rápido y que el resultado sea positivo. Para ella, me refiero, que sea archivada la causa o declarada inocente, si en caso de que hubiera juicio, pero si no hay juicio, que se archivará la causa, y entonces Mónica Oltra tendría la oportunidad de volver por la puerta grande y diciendo, ya os lo decía yo. Y ¿Estás pensando en la señora vicepresidenta del gobierno, no en tanto, Yolanda Díaz? no, estoy pensando, No, lo digo porque, como sabes, Mónica Oltra era uno de sí, sus sí, sí, puntos de es apoyo fundamental. una de esas cartas fundamentales en el proyecto de Sumar, ¿no? Pero estoy pensando en la propia Mónica Oltra, ¿no? En que no se terminara como, así, de esta manera como ha terminado su carrera política, como ha terminado por ahora. Es decir, si a ella se le declara inocente o se archiva la causa porque no hay nada, no encuentra nada, ni fiscales ni jueces, pues Mónica Oltra podía volver cara a unas Yo lo próximas, veo complicado, Manolo. bueno, pues unas próximas elecciones tardarán un año y pico. Si en un año y pico está solucionada la cosa, Mónica Oltra no es una persona que se va a quedar en su casa, ¿eh? Si es declarada inocente o la causa se archiva. Se baraja esa idea, ¿eh? Se ha comentado. Sí, sí. De todas formas, de momento ha tenido que dimitir y el señor Chimo Puig se alegra. Es decir, Le han quitado un peso encima enorme, ¿no? y dejando aparte, o mejor dicho, no dejando aparte, porque eso no se puede, la velocidad judicial, yo lo único que decía es que, en principio, por pura lógica, el hecho de no ser aforada hará que vayan más rápido, porque claro, el ser aforada supone una serie de trámites que ahora no van a ser necesarios, con lo cual teóricamente tendría que ir más rápida. De momento, la citación para el 6 de julio ya no vale. La tienen que citar otra vez. Se supone Ya, claro, que sí, esa será, era como aforada, sí, sí. que será ya en otra fecha y no creemos que sea antes. A ver si es cercana por lo menos, si no ya es más tarde. Es decir, que Sí, luego llega agosto y nos vamos de vacaciones y por a la ahí. vuelta de septiembre venimos con pocas ganas, en fin. Sí, se puede complicar bastante. Mm. Yo, mi opinión personal, y vuelvo a insistir en lo de personal, es que Mónica Oltra ya está amortizada, es decir, ya no creo que
que vaya mucho más allá la cosa. Pero bueno, me puedo equivocar, porque yo lo único que veo como trasfondo, y no hay que olvidar que Mónica Oltra tiene un gran capital, no solo político, sino sobre todo mediático. Recordemos que desde hace bastantes años está saliendo mucho en los medios por diversos motivos. Incluso la llevaban, hubo una época en que la llevaron como tertuliana a algunas cadenas y demás. Entonces, esa imagen, Compromís no se puede permitir el lujo de desperdiciarla. Entonces, yo creo que es posible que aún tenga alguna solución siempre y cuando se demuestre que ella no ha tenido nada que ver con el tema, ¿no? Cosa que ni siquiera eso está muy claro, porque igual que hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. Y enfrente tiene a las llenas de Vox incluso del PP, incluso de España 2000, con su jefe al frente como abogado de la acusación, y por lo tanto va a tener que peleárselo y mucho y bien. Pero bueno, si en el caso de que no se pudiera demostrar de manera fehaciente y saliera libre de polvo y paja, pues bueno, es posible que pudiera retomar su carrera. En cualquier caso, la noticia, como digo, ha sido esa, que acorralada por todas partes, ha dimitido. Y la sustituta es Aitana Mas, que tiene alguna novedad. Por ejemplo, la primera novedad es que es de Alicante. Sabemos que históricamente ha habido siempre un enfrentamiento bastante importante entre Alicante y Valencia, ¿no? Como las dos ciudades más importantes. Y Aitana Mas, que es de un pueblo de Crevillent, el pueblo de las alfombras, y también tiene calzado y eso, bueno, una zona industrial de Alicante y muy depauperada actualmente, como es lógico, y bueno, pues ha sido el cambio, digamos, natural. Era su segunda de a bordo y ha heredado todos los cargos que tenía hasta ahora Mónica Oltra, no solo el de consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sino también el de vicepresidenta del Consell y secretaria y portavoz del Ejecutivo del Gobierno Autonómico, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo han pasado al Chimo Puig, es de suponer que para mantener el equilibrio de fuerzas entre el PSOE y Compromís, Chimo Puig lo aprobará, la nombrará por decreto, que es lo que corresponde, y bueno, incluso la señora esta, Aitana Mas, coincide con que es de la misma rama de Compromís, es de Iniciativa. Bueno, estaba claro que el reparto de poder tendría que ser de Iniciativa, ¿no? La sustituta. Sí, pero el equilibrio entre los grupos que forman Compromís tampoco es tan estable, ¿no? Están unidos porque les interesa, porque ocupan muchos puestos de poder autonómico y por lo tanto no airean sus diferencias. Pero yo, que he hablado un poco con algunos de sus miembros en plan off the record y en petit comité, sé que hay muchas tensiones entre Iniciativa, entre los verdes, gente que es más nacionalista, más ecologista, que pone el acento en una cosa o en otra. Entonces, bueno, mientras tengan poder se mantendrán unidos. Y en principio ha sido Iniciativa la que ha heredado también el cargo de Mónica Oltra. En fin, la señora esta, pues eso, como digo, es ingeniera de formación y pues eso, deseémosle la mejor de las trayectorias. No sé, porque no creo que vaya más allá la cosa, ¿no? Una vez dimitida Mónica Oltra, me imagino que las aguas del Pacte del Botànic se calmarán, ¿no?
Al gobierno le interesa que se calmen las aguas porque, como decíamos antes, en un año aproximadamente hay elecciones y no pueden llegar a las elecciones con trifulcas, broncas y tiranteces dentro del gobierno y todo eso. Sí. Imaginamos que sí. Nos vamos, ¿te parece que nos vayamos? Sí, no, yo lo decía porque como tantas veces se me acusa de que yo siempre voy en contra de los parlamentos y en contra de las elecciones y no sé qué. Es que te lo ganas a pulso, tío. Bueno, vale, me lo gano a pulso, pero no es algo, digamos, malintencionado. No, Por ejemplo, lo haces en como este caso, lo yo haces. le deseo la mejor de las suertes a la señora Aitana Mas. No por ella, sino porque sus actos repercutirán en todo lo que tiene a su cargo. Es decir, ya dije en su momento que a mí lo que me preocupaba no era tanto la historia de Mónica Oltra, que me parece grave en caso de que se demuestre, pero que para mí no tiene excesiva importancia después de lo que estamos viendo por ahí. Pero lo que sí que me importa es la gente. Es decir, tanto la adolescente está acusada como todos los niños que están acogidos en estos centros de acogida, ¿no? Y cuya vida está llena de problemas de todo tipo. Entonces, el bienestar de esas personas es lo que realmente debería importarnos en primer lugar, ¿no? Más allá de que cambien de nombres, que antes estaba Mónica y ahora está Aitana, y que tal y que cual y que pascual. A mí lo que me interesa es que esos centros funcionen, que funcionen bien y que le den eh, la atención adecuada a todas esas personas que están en el fondo de la pirámide social, ¿no? Es decir, que la labor asistencial tenga una continuidad, que se resuelva el paso de los 18 años, porque claro, no se trata de que estén en esos centros hasta que cumplan 18 y luego los tiren a la calle, ¿no? Y los dejen en medio de la calle. Entonces, hay problemas muy gordos en ese sector. Es una consejería muy difícil, muy complicada y por lo tanto, pues eso, yo no tengo ningún interés en que vaya mal, porque si le fuera mal a ella, le iría mal a los que realmente necesitan que vaya bien, ¿no? Y por lo tanto, repito, mis mejores augurios para la señora Aitana Mas. Muy bien. Reino Unido. Huelga ferroviaria en el Reino Unido. ¿Por qué te has fijado en esa huelga? Pues porque las comparaciones son odiosas. A verlas. Es decir, comparándolo con lo que pasa en España, es decir, allí la cosa está clara, o sea, tan sencilla como lo siguiente. Aumento de salarios, 3%. Aumento de la inflación, 9%. 3 veces más. Por lo tanto, pérdida de poder adquisitivo de los salarios a un tercio de lo que tenían antes. Automáticamente convocan una huelga general ferroviaria y el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios Marítimos y de transporte en general, porque no sé si has visto alguna imagen, pero yo he visto imágenes de las más importantes estaciones de metro de Londres, chapadas y con una sensación, vamos, imágenes que no había visto en mi vida, ¿no? Sí, sí. Lugares donde hay una aglomeración de gente increíble yendo y viniendo, y ahora estaba cerrado. Es decir, los servicios mínimos se ve que han sido tan mínimos o tan inexistentes que no han repercutido para nada y pues los paros eran martes, jueves y sábado. Eran en días alternos. En principio habían convocados 3 días hasta ver cómo quedaba la negociación, ¿no? Y bueno, parece que hay un caos en el transporte, no solo en Inglaterra, también en Gales y en Escocia, ¿no? Y bueno, dicen que ha sido la huelga más importante en 30 años, prácticamente desde la época de la Thatcher. De los mineros. De los mineros no se había conocido otra huelga semejante, ¿no? Ha sido secundada por más de 40.000 trabajadores. Los servicios mínimos bajan del 20%, con lo cual son prácticamente inexistentes. Y bueno, va a trastocar por completo todo el tráfico de trenes hasta el domingo.
Las estaciones están prácticamente desiertas, la gente no sabe exactamente cuándo y cómo va a poder tomar el tren y por lo tanto pues se busca la vida de otra manera. Hay algunas empresas que están implementando deprisa y corriendo el trabajo telemático, el trabajo desde casa, porque la gente no puede llegar a sus lugares de trabajo y bueno, pues eso. Entre 40 y 50.000 trabajadores secundan el paro. Por supuesto, el señor Johnson pues, está acusando a los huelguistas, de todo. diciendo que están dañando a la gente que quieren ayudar, considera que el paro es innecesario y perjudicial, claro, perjudicial para los intereses de la patronal, evidentemente. Y bueno, afirma que está afectando a todas las empresas del país. En Londres es especialmente complicado, porque ya digo que además de los ferrocarriles, la huelga afecta también al metro. En este caso, a las reivindicaciones salariales se han unido las de las pensiones. Y lo que es peor para el señor Boris Johnson, hay una serie de trabajadores de otros sectores, como médicos, profesores, incluso abogados, es decir, que ya no son trabajadores manuales, pues que están estudiando también la posibilidad de ir a la huelga. Y lo que sí que está claro es que, aparte de las temperaturas, se prevé un verano calentito. Entonces, bueno, la única reflexión que se me ocurre, y por eso lo traía a colación, es que en el contexto de un capitalismo salvaje como el que estamos viviendo, la huelga es de las pocas herramientas que les quedan a los trabajadores para hacer valer sus derechos. Es decir, porque la cantinela de que perjudican a la gente, que tal y que cual, eso ya lo sabemos todos. Es una forma de enfrentarlos y de esquirolear. Pero lo que está claro es que otras herramientas tiene la clase trabajadora. Bueno, estamos hablando del Reino Unido, que es el país de los luditas. Otra sería el sabotaje, pero bueno, ese es otro tema y quizá debería ser tratado en otra ocasión. Pero aparte del sabotaje, lo único que tienen los trabajadores es la huelga. Sí. Entonces, bueno, pues lo decía por eso y porque a ver si en España olvidamos ya los fastos de las huelgas de portuarios gaditanos del año pasado y se va extendiendo el fuego, ¿no? No los incendios forestales precisamente, sino el fuego de la rebelión, porque la situación en España está mucho mejor. Es decir, lo que reclaman los obreros ingleses es lo mismo que estamos sufriendo los obreros españoles. Sí. Es decir, que la subida de la inflación y del índice de precio al consumo triplica el aumento de los salarios, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo es proporcional. Es decir, entonces, en Inglaterra lo han tenido claro, han empezado los ferroviarios, parece ser que van a seguir otra gente y bueno, y por lo menos en un país con un gobierno de derechas, recuerdo que están los Tories, los conservadores de Boris Johnson, que por cierto ya veremos también cómo queda, porque tampoco lo tiene muy claro, pues recordar simplemente que la huelga es una herramienta de lucha de la clase obrera, incluso en el 2022, que no lo olvidemos. Muy bien. ¿Alguna cosilla más, Rafa? No, si no tienes algún tema que quieras que comentemos, por mi parte. No se me ocurre nada del otro mundo. No sé por dónde ha ido la actualidad en el día de ayer, pero ahora están con... Precisamente este sábado hay un consejo de ministros especial, ¿no? Sí, bueno, hay otro tema importante, pero que no nos daría tiempo y lo dejaremos para la semana que viene, que es la reunión de la OTAN en Madrid. Esa es otra. Es decir, que en un momento en que se está cuestionando desde muchos frentes la propia existencia de la OTAN y el señor Sánchez la traiga a Madrid para vendernos la moto, pues no está muy claro, pero en fin.
De momento, lo siento por los madrileños, pero van a tener la ciudad colapsada y no precisamente por la huelga de transportes, sino por los cortes de los mandamases de la OTAN. Pero eso, si te parece, lo hablaremos más adelante Sí, cuando veamos cómo acaba. la semana que viene. Bien, pues lo dejamos aquí. Me parece muy bien. Muy bien, pues ala. Nos Que escuchamos la próxima semana. vaya. Que usted disfrute del solsticio de verano, Eso que es. se bañe los pies y celebre la llegada del verano y que Eso. sea una noche mágica y placentera. ¿Eh? Qué bien me ha quedado. Sí, te ha quedado bordado. Muy bien. Bueno, pues nos vamos al sofá, que será lo más, Sí, lo más no sé si será apropiado. mágico, pero es más cómodo. Sí. Vale, Rafa. Un abrazo y Bueno, mucha salud. salud y buen día. Bien, vamos a cerrar esto.